Hoy hay un nuevo capítulo en la novela esta del Consejo de Participación que, digamos, hay que seguir abordándolo. Da para seguir comentando sobre aquello, todo lo sucedido durante estos días y lo voy a estar tratando enseguida. Hay cosas que complementar con respecto de lo que yo les decía ayer, que sí me parece era necesario siempre como refrescarnos juntos la memoria, porque lo sucedido esta semana no se puede entender, creo yo, si no recordamos lo que pasó cuando en el gobierno de Moreno se propuso la consulta del 7 veces sí, lo que originó esa consulta, no únicamente por el paso del Trujillato en el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, sino por lo que originó para las instituciones de este país el haber, por ejemplo, democráticamente elegido en esa consulta o decidido en esa consulta de que los consejeros de Participación Ciudadana eh, sean elegidos vía urnas, ¿no? En esa consulta nosotros los ecuatorianos, o bueno, los que votaron sí, yo indudablemente voté que no podía apoyar jamás ninguna de las preguntas del gobierno de Moreno, ninguna, porque todas eran una trampa, incluidas las que trataban temas ambientales o delitos contra las niñas, niños, ¿no? Delitos sexuales, o sea, todas eran trampas. Díganme ustedes qué ha cambiado desde la vigencia de aquella consulta en donde ganó el sí. Bueno, los que votaron sí, ya. Pero ahí se decidió que los consejeros de participación ciudadana sean elegidos a través de las urnas. Y creo que ahí también hay que remontarnos para entender el despelote institucional y el descalabro que vive el país ahora. Pero antes, sí quisiera tratar con ustedes algo que seguramente en muchos medios de comunicación o en los grandes medios de comunicación no ha sido abordado, no ha sido tratado y se lo conoce por una denuncia que publicara a través de sus redes sociales el ex ministro del Interior, José Serrano, expresidente de la Asamblea también, y que, digamos, en otro momento, seguramente una noticia de ese nivel habría sido un verdadero escándalo, ¿no? Pero acá parece que ahora estas cosas son parte de la cotidianidad, o como les digo ahora, me parece también parte del paisaje, ¿no? De un país que está cada vez más caótico, más desordenado y un país también más desorbitado, ¿no? En la web de Radio Pichincha consta una noticia que, como les digo, en otro momento podía haber sido un verdadero escándalo. Cuñada del ministro de Agricultura fue detenida por presunto tráfico de drogas, pero horas después fue liberada. La cuñada del ministro de Agricultura, de este gobierno. Ahora voy a enterarme cómo se llama el ministro porque ni siquiera sé quién es. No sé si ustedes le conocen. Yo no le he visto nunca la cara al ministro de Agricultura del gobierno de Novoa. La detención se dio luego de que la policía incautó 3 toneladas de droga en un cargamento de banano en el puerto Bolívar, que tenía como destino Rusia, esto en la provincia del Oro, ¿no? María Fernanda PM, cuñada del actual ministro de Agricultura, Danilo Palacios, se daba mucho gusto, ministro. Fue detenida el pasado 1 de julio de 2024 por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Así consta en un proceso de un número larguísimo en el Consejo de la Judicatura. En un comunicado de prensa, la policía informó que la tarde del 1 de julio las autoridades decomisaron más de 3 toneladas de cocaína en un cargamento de banano que pretendía salir del puerto Bolívar en Machala, provincia costera del Oro, hacia San Petersburgo, en Rusia. La policía indicó que el alcaloide estaba valorado en más de 6.3 millones de dólares. Acá, el avalúo de ese cargamento era 6.3 millones de dólares. Pero en Rusia, donde ya se empieza a comercializar al menudeo todo ese cargamento de droga, el valor podría superar los 254 millones de dólares.
Por eso es que yo cuando hablamos sobre estos temas, de los cuales por supuesto yo desconozco, no soy un experto en temas de criminología, ni de investigación delincuencial, ni nada, pero cuando atrapan a los capos del narcotráfico aquí en Ecuador, en Colombia, en Perú, están, digamos, desarmando, desarticulando uno de los eslabones, probablemente de los más pequeños de una cadena que es mucho más grande. Porque los grandísimos capos, seguramente son los que terminan comercializando esos 250 millones de dólares, que es en lo que está evaluado este cargamento de droga que encontraron en Machala, cuando se venda en Rusia, o cuando llegue también a los Estados Unidos, o cuando llega a Ámsterdam, o cuando llega a su destino, y cuando se empieza a vender al menudeo. Ahí, quien recepta también debe ser un gran capo, un gran líder de estas mafias transnacionales del narcotráfico. Pero de esas cosas, digamos, poco se sabe, poco se conoce. Ahora quizás por la posibilidad que tenemos de informarnos a través de las redes sociales, el acceso que hay a la información. Pero, ¿quiénes son esos grandísimos capos a nivel mundial que están detrás de este negocio, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema local, yo siempre tengo esa duda, ¿no? Porque acá estamos pensando que los fitos, que los rasquiñas, los noreros son grandísimos capos. Esos son los que nos meten miedo acá, pero los que manejan el gran negocio de la droga están afuera y seguramente deben vivir con unos lujos impresionantes en Miami, en San Petersburgo, en Rusia o en cualquier otro de estos lugares, ¿no? Empresa involucrada es gerenciada por familiares del ministro de Agricultura, dice la nota. En su cuenta de X, antes Twitter, para mí sigue siendo Twitter, el ex ministro del Interior, José Serrano, señaló que la comercializadora de banano Palacios Pazmiño Fruit, Palpas Fruit S.A., sería la empresa que habría sido usada para transportar el alcaloide en medio de la fruta de exportación. Este medio de comunicación accedió a la información de la Superintendencia de Compañías, donde se señala el registro mercantil de dicha empresa, así como un documento de la Notaría Octava del Cantón Machala. Y ahí se señala que Yomar Euclides P., hermano del ministro de Agricultura, es el gerente general de Palpas Fruit desde 2023. María Fernanda P.M., cuñada del ministro, es la presidenta de la empresa desde el 2018, cuando fue constituida. Tras el operativo de la policía, María Fernanda P.M. fue detenida el 1 de julio y puesta a órdenes de las autoridades competentes junto a Orlando Homero C.M. Sin embargo, en la audiencia de calificación de flagrancias llevada a cabo el 2 de julio en la Unidad Judicial de Garantías Penales de Machala, la fiscal Alexandra Espinosa decidió mantener el caso en investigación previa y por lo tanto no formuló cargos en contra de los detenidos ni solicitó ninguna medida cautelar. Por tal razón, el juez dispuso la inmediata liberación de María Fernanda P.M. y de Orlando Homero C.M. el mismo día en horas de la noche. Esto debido a que no existía ningún tipo de instrucción fiscal en contra de los sospechosos. ¿Quién es el segundo detenido? Este señor Orlando Homero C.M. Radio Pichincha buscó datos del segundo detenido en el operativo antidrogas, y este señor no registra ningún título en Cenecit. En el registro de rentas internas consta con un RUC activado en febrero del año 2000 para un restaurante que funcionaba en El Guabo, provincia del Oro. Sin embargo, esa actividad económica fue cerrada en octubre del 2013. Mientras tanto, en Fiscalía tiene un proceso abierto como denunciante de un robo. La denuncia la hace como representante de la Corporación Palmar. De hecho, el CEO de esa empresa es el actual ministro de Agricultura, Danilo Palacios, así como consta en su perfil de LinkedIn, plataforma que sirve para colocar perfiles profesionales. La nota de Radio Pichincha, que es bastante completa, detalla también la cantidad de exportaciones de banano de Palpas Fruit
y cómo se ha ido incrementando. En sus informes periódicos, la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Arcobanec, detalla que las exportaciones de banano del país disminuyeron en el último año. Es así que de enero a mayo del 2023 exportaron 162.83 millones de cajas de banano. De enero a mayo del 2024 se exportaron 160, es decir, 2 millones menos de cajas de banano. Lo que significa que la exportación cayó un 1.46%. Y de forma específica, las exportaciones de banano a Rusia también disminuyeron. Ahí están los datos. Pese a esto, la comercializadora de banano Palacios Pazmiño Palpas Fruit registró ganancias en este tiempo. Según la misma información de Arcobanec, la empresa, que es gerenciada por el hermano del ministro de Agricultura, incrementó sus exportaciones en el último año. Un dato destacable del ministro de Agricultura, señala la nota, tiene experiencia en el sector bananero, incluso cuando fue nombrado como titular de esta cartera de Estado el 25 de noviembre del 2023, el mismo ministerio remitió su hoja de vida en la que destaca que fue presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano entre el 19 y el 23, fue director de la Autoridad Portuaria de Bolívar en El Oro y CEO principal de la Corporación Palmar desde 1996. Radio Pichincha pidió una versión sobre esta denuncia al Ministerio de Agricultura, pero hasta ahora nada. Y hay un tema que valdría la pena mencionarlo ahora que estamos hablando sobre este asunto. Primero, el hecho de que al ministro de Agricultura yo no le conozco la cara. O sea, si se me cruza ahorita saliendo de acá en la vereda, o si me voy a una cafetería a tomarme un café, a desayunar, y está el ministro ahí, pues yo no sabría quién es. No le conozco, no lo he visto. No he visto ninguna intervención suya en ningún medio de comunicación. Y eso me parece lamentable porque en el pasado, cuando se nombraba, se designaba ministros y autoridades de tales niveles, estos funcionarios estaban casi que en la obligación de permanentemente rendirle cuentas a la ciudadanía, pero no únicamente en ese ejercicio que exige la Ley de Participación Ciudadana cada año, ¿no? Entre abril y mayo, sino permanentemente a los medios de comunicación. Los medios de comunicación llaman a los ministerios, envían cartas a los ministerios, les dicen queremos una entrevista con el ministro de Agricultura para hablar sobre la exportación de banano a Rusia, o para hablar sobre la plaga que está afectando a la papa en Tulcán, o lo que sea, ¿no? Para hablar sobre el incremento de cupos para exportación, en fin, para cómo va a enfrentar el gobierno el fenómeno del niño, para cuidar o proteger a los agricultores, etcétera. Queremos una entrevista con el ministro. Y antes los ministros, por lo general, se veían en la obligación de atender los pedidos de los medios de comunicación. Ahora, créanme que en el mejor de los casos, los asesores, directores de comunicación de los ministerios, y esto viene sucediendo con más énfasis en este gobierno, pero creo que también ya empezó esta forma de operar desde el gobierno del presidente Lasso. Seguramente en el mejor de los casos, los asesores o directores de comunicación de los ministerios actuales leerán el mensaje de WhatsApp, leerán el correo que envían de Radio Pichincha, de Radio La Voz de Tomebamba, de Radio Patito, de la radio que sea. Y le borrarán el mensaje, eliminarán el mensaje o mandarán a la papelera de reciclaje, ¿no? En el mejor de los casos leerán el correo o el pedido a través de WhatsApp de las entrevistas. En el mejor de los casos. De ahí que creo yo que ni siquiera los leen. Porque no les importa. Porque les da igual. Porque ahora el mecanismo para informar a la gente ya no es a través de los medios de comunicación y las entrevistas. Ahora es el TikTok, es el post de Instagram, de Facebook,
de las reuniones que hacen, de los media trainings que hacen los ministros, los funcionarios, y ya está. Con eso los ciudadanos tienen que sentirse por servidos, por satisfechos, y los medios de comunicación y los periodistas ni sueñen con que van a poder acceder a una entrevista con los ministros del actual gobierno. ¿Alguien recordaba algún pasaje, algún episodio? Porque claro, como además en este país la vara para medir absolutamente todos. Pero Correa, sí. Yo recuerdo que en la época del gobierno de Correa, y ojo, esta no es ni una defensa ni un ataque a lo que hizo en su momento Correa, pero es más, a mí no me consta que haya existido esa disposición. Pero supuestamente en algún momento en la época de Correa, él habría prohibido a sus ministros que vayan al espacio de Carlos Vera, creo, y al espacio de Jorge Ortiz, me parece. En donde además, de paso, eran maltratados, eran sometidos incluso a intentos de humillación, ¿no? Yo les voy a sugerir que busquen en YouTube una entrevista que le hiciera dos entrevistas de Jorge Ortiz, previa a la campaña, previa a la elección y en medio de la campaña del 2021, donde resultó elegido Guillermo Lasso. El maltrato que recibieron de parte de Jorge Ortiz y lo hostil que terminó siendo la entrevista con Andrés Arauz y con Pavel Muñoz. Lo recuerdo clarísimo, tengo la memoria perfectamente bien. Entonces, una cosa es que vayas a una entrevista a responder preguntas y otra cosa es que te sometas en una entrevista a que el periodista te insulte, te ataque y casi que ni te deje hablar. Entonces, yo no estoy justificando lo que habría hecho en ese momento, pero como les encanta poner esa vara para medirlo todo, por el contrario, había ministros en aquella época que iban, y los asambleístas de la Revolución Ciudadana iban donde Jorge Ortiz, iban donde Carlos Vera, iban a Radio Democracia en esa época con Gonzalo Rosero, iban a Radio Quito con Miguel Rivadeneira y respondían todo lo que tenían que responder. Es más, en esa época, cuando sí los medios estaban en la obligación de dar espacio para la réplica, incluso, yo recuerdo bien, la gente del gobierno y la gente de la Revolución Ciudadana en esa época, de quienes formaban parte de la bancada en la asamblea, hasta porque pedían espacios para la réplica, iban a estos medios de comunicación. Ahora no. Conseguir que un ministro del gobierno de Noboa venga a una entrevista a este medio de comunicación es misión imposible. Misión imposible. En casi 8 meses de gobierno, un ministro, una ministra, la del Ministerio de la Mujer, la señora Ariana Tanca, y un viceministro, Esteban Torres, han sido los que han venido acá a una entrevista. En 8 meses. Al resto de medios de comunicación sí he visto que van. Y no entiendo por qué no quieren venir acá, pero hablando de este señor ministro de Agricultura, yo por lo menos no le conozco el rostro, no sé, no podría identificarlo. Y me parece que en este caso específico tiene que haber una explicación. Si es que existiría algún tipo de vínculo o de relación con respecto de la noticia que les acabo de leer y el actual ministro de Agricultura. Porque es gravísimo. Y yo les decía hace un momento, en otro momento esto hubiera sido un escándalo. Ahora no. Parecería que es parte del paisaje, ¿no? Es como ya acostumbrémonos. Total, no va a pasar nada.
Les quería mencionar eso, nada más porque tenía dándome vueltas en la cabeza esa noticia que les escuchaba de hecho a los compañeros del noticiero de la tarde en la radio. Y que quería también comentarla con ustedes, por supuesto. Sobre una pregunta que me hacen. En efecto, desde hoy rigen nuevos precios para las gasolinas Extra, Ecopaís y Super, ¿no? El precio de Extra y Ecopaís tienen un incremento de 0.03 centavos, mientras que la Super registra una disminución de 20 centavos por galón. Los nuevos precios estarán vigentes hasta el 11 de agosto. Las gasolinas de Extra, Ecopaís y Super tienen nuevos precios como parte de la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles. Según el decreto 308, se establece que las nuevas tarifas estarán vigentes desde las 0 horas de cada mes, del 12 de cada mes, es decir, desde las 0 horas de hoy hasta el próximo 11 de agosto. El gobierno estableció los precios para este mes. Extra y Ecopaís, usted va a pagar hoy $2 con 75 centavos. Y el galón de Super, $3 con 91 centavos. Las tarifas, como les decía, regirán hasta el 11 de agosto del 2024, cuando el Ejecutivo fije nuevamente los precios. En este sentido, la Extra y Ecopaís registran un incremento de 0.03 en relación con la última regulación que fijó a estos combustibles en 2,72 el pasado mes de junio. Por su parte, el precio de la gasolina Super tiene una disminución de 20 centavos por galón, pues hasta este 11 de julio se comercializa en $4 con 11 centavos. Yo ayer que le puse gasolina a mi moto, que le pongo Super, sí, en efecto, a $4 con 11 fue. A partir de hoy registra un bajón de 20 centavos, así que gasolina Super de 3,91. Esos son los precios actualizados a propósito de un mensaje de un oyente. Ahora, yendo nuevamente al asunto del Consejo de Participación, reitero nuevamente, para entender lo que está pasando ahora, creo que hay que remontarnos a lo de la consulta del 7 veces sí, primero. Segundo, yo les hablaba ayer sobre el tema de la politización de estos procesos. Y yo quiero insistir en el hecho de que es necesario de que este país empiece a sincerarse primero y que empiece a tratar de sanar todo el daño que le han hecho a actividades que siempre van a estar objetadas, que siempre van a ser cuestionadas, que siempre van a ser criticadas, como la actividad política. Pero me parece a mí que en los últimos años esa crítica y esos cuestionamientos creo que han ido muchísimo más allá, como vemos, y por eso me parece termina siendo absolutamente todo cuestionable, y porque las redes sociales también alimentan esos espacios que, de paso, me parece es bueno, porque antes sobre lo que sucedía en la Judicatura, en la Contraloría, en la Procuraduría, en el Gobierno, en la Asamblea, opinaban quienes tenían la posibilidad de hacerlo porque tenían acceso a los medios de comunicación. Los analistas, los invitados a los foros, a los debates, eran los únicos que probablemente tenían esa capacidad de que su opinión trascienda y sea difundida, porque los medios de comunicación era el único espacio para el debate. Masivo, ¿no? Masivo. Usted podía sentarse a debatir en la Plaza Grande o sentarse a debatir sentado en la banca de cualquier parque, claro. Pero ahora los medios de comunicación ya no son el único mecanismo y la única herramienta. Ahora están las redes sociales, en donde los ciudadanos también tenemos la posibilidad de dar nuestra opinión, de decir si nos parece bien o mal la elección del nuevo presidente de la Judicatura, si nos parece bien o mal los cambios que hizo el entrenador de la selección de fútbol. Podemos opinar de todo, del conflicto en Gaza, del conflicto en Ucrania, de la elección del Partido Demócrata para que Biden sea su candidato. De todo podemos opinar en las redes sociales. Y eso ha hecho que el debate
cobre otras dimensiones. Y eso es bueno, sí, es bueno, por supuesto, pero también me parece que a ratos termina alimentando las partes más negativas de los debates. Y en este caso específico del Consejo de Participación Ciudadana, yo les decía ayer, ratifico hoy, el hecho de que deberíamos los ecuatorianos en serio ir hacia un proceso de sinceramiento, de que finalmente la política no es del todo mala y que a través de la política es que tienen que resolverse todos estos entuertos, todos estos conflictos y todos estos procesos, ¿no? Finalmente todas son instituciones que terminan incidiendo o influyendo en la vida política del país, y la política no es que es siempre mala, ¿no? Aunque alguna gente pretenda que creamos justamente eso, que todo lo relacionado con la política es corrupción, es mafia, es delincuencia, etcétera. Como en toda actividad, hay políticos también de los muy buenos y hay políticos de los muy malos, ¿no? Pero creo que hay que tomar en cuenta un hecho fundamental con respecto de la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, a quien por cierto ya le han hecho una radiografía, ¿no? La última, digamos, para que ustedes y nosotros lo vayamos conociendo, con un titular que además demuestra cuál es la intención, ¿no? Que es dar a conocer quién es Mario Godoy, de dónde viene, qué hace, qué hizo. ¿Quién es Mario Godoy, el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura? Esta es una nota que así la ha titulado el portal digital Primicias, ¿no? Con los votos de una mayoría afín al correísmo, no hay mayoría. Primero hay que entender que en el Consejo de Participación Ciudadana no hay una mayoría, porque ahí finalmente las mayorías, y lo hemos visto en esta semana en 2 ocasiones, se mueven de acuerdo a las condiciones de la coyuntura de este país. Entonces, la señora Verde Soto, que en un principio votó para que Allen Berbera sea presidente, después se adhirió a una mayoría que hizo que Allen Berbera deje de ser presidente, y formaba parte de una mayoría con Fantoni, con Calvache y con no sé quién más, y ahora la señora Verde Soto volvió a votar nuevamente con Yadira Saltos y con Augusto Verduga. No hay una mayoría. Y creo que tampoco le hace mucho bien a un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana que se le pongan etiquetas, la mayoría correísta, porque qué tal que yo me ponga hoy a hablar de que cuando se junten nuevamente Fantoni, Guarderas, Calvachi y Verde Soto, yo hable de una mayoría novoísta, o que hable de que hay una mayoría afín al Partido Social Cristiano o a Construye, o a lo que a mí se me ocurra para tratar de estigmatizar, poniéndoles una etiqueta a los consejeros de Participación Ciudadana. Cuando, además, hay que, digamos, tratar de entender que este es un organismo que debería estar alejado de la actividad partidista, no política, partidista sí, porque son consejeros de Participación Ciudadana y uno de los requisitos para eso es que no tengan ningún tipo de filiación política alguna. Entonces, pero los medios de comunicación acá son expertos para poner etiquetas, ¿no? Entonces hablan de una mayoría afín al correísmo en el Consejo de Participación. Y esa mayoría logró la designación de Mario Godoy Naranjo como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. La resolución fue aprobada por los consejeros Yadira Saltos, Augusto Verduga, Joana Verde Soto y Nicole Bonifaz, después de que la primera pidió reconsiderar la elección de Dunia Martínez, decidida por el organismo el pasado día lunes. El consejero Esteban Guarderas, quien apoyó la reconsideración, aunque se abstuvo de votar por Godoy, comparó lo ocurrido con una pelea de buitres por el control del organismo encargado del control disciplinario de jueces y fiscales. Y lo que sucede ahora con Guarderas es más de lo mismo y lo mismo en este país, que es ir a la descalificación, producto de la polarización que vivimos y de creer que en este país todo se divide entre correísmo y anticorreísmo. Y ahora a Guarderas, que intentó destituir al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, lo han puesto la etiqueta de correísta. Porque ese es el nivel de análisis que hace la gente, y eso en redes uno lee. A Guarderas le han puesto la etiqueta de correísta por haberse pronunciado a favor de una abstención.
El consejero Augusto Verduga consideró que Godoy tiene el perfil más idóneo para ese puesto, mientras la vicepresidenta del organismo, Michelle Calvache, deploró lo sucedido. Ocurre cuando la judicatura avanza en un concurso para designar a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y ese me parece a mí que es el fondo y el meollo de este asunto. Pero la elección de jueces tiene que suceder, y tenía que suceder, esté o no esté Godoy, esté o no esté Dunia Martínez, esté o no esté quien sea. Y el país tiene que ir hacia un nuevo proceso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia para tratar de devolverle nuevamente la confianza y la credibilidad ciudadana al sistema judicial, empezando por la Corte Nacional, que es el máximo tribunal de justicia ordinaria en este país. Entonces esto tenía que suceder a como dé lugar y sea quien sea el que esté al frente del organismo. Y ojo, Godoy no es que va a controlar el Consejo de la Judicatura solo, porque hay otros vocales y consejeros más que nada tienen que ver con el correísmo, como por ejemplo la señora Solanda Goyes, que creo que todo el mundo en este país sabe que está en la orilla totalmente contraria de lo que representa el correísmo. Así que me imagino yo que el presidente de la Judicatura no es que va a poder hacer lo que le da la gana, si tiene que conciliar y procesar y tramitar muchas de las decisiones del Consejo de la Judicatura, consensuando y dialogando con el resto de vocales y de consejeros que forman parte de ese organismo. Dice Primicias que Mario Godoy es abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Central, especialista en Derecho Administrativo y Cumplimiento Anticorrupción. Tiene un diploma superior en Género, Violencia y Justicia, una maestría en Derecho Administrativo, Contratación Pública. Fue director de cultos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asesor en el Tribunal Contencioso Electoral y en el Consejo Nacional Electoral, prosecretario relator de la Asamblea y director de patrocinio en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre otros cargos. En el sector público, Godoy inició su carrera como asesor del CNE en el 2015, pasó como prosecretario de la Asamblea en el 2017 y 2 años después se desempeñó como coordinador de investigación y monitoreo de causas en la Secretaría Anticorrupción durante el gobierno de Lenín Moreno e incluso fue director de asesoría jurídica de la UAF en 2021. En 2024 se desempeñaba como procurador de Petroecuador. En la fase de impugnaciones, su nombre fue objetado por haber sido abogado de personas procesadas por narcotráfico, aunque finalmente sus detractores no se presentaron a la audiencia. Además, se desempeñó como abogado de Allen Berbera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, y fue abogado de Guillermo Churuchumbi, ex alcalde de Cayambe, acusado de algunos delitos de corrupción. Godoy deberá ser posesionado por la Asamblea Nacional, así reemplazará a Ramiro Román. Es Álvaro Román, no Ramiro Román, lo confundieron con su hermano, quien por 6 meses estuvo como presidente encargado de la Judicatura. Estará 5 meses en el cargo, pues en enero se dará un nuevo proceso de renovación total del Consejo de la Judicatura. Ahora, con el tema de los estigmas y cómo lo han querido vincular a propósito de haber sido abogado de Allen Berbera, por ejemplo, con el correísmo. Y para la opinión pública y para cierta gente que está extraviada y para los propios consejeros de Participación Ciudadana que han dicho que se querían repartir como buitres la justicia, el nombre de Mario Godoy, a quien yo, por supuesto, después de este episodio, antes de este episodio no tenía idea de quién era, no le conocía. Así como el de Dunia Martínez, quien fue elegida el lunes anterior, y el de Telmo Molina Cáceres, se originaron no en la cabeza de Augusto Verduga, no en la cabeza de Yadira Saltos, no en la cabeza de Nicole Bonifaz, no salió de la cabeza de la señora Verde Soto, ni de ninguno de los otros consejeros, Guarderas, Calvache y Fantoni. Los 3 nombres, Telmo Molina, Dunia Martínez y Mario Godoy, salieron de una terna enviada nada más y nada menos que por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, que si a alguien deberían reclamarle por haber puesto a un representante de Construye, del Partido Social Cristiano, del correísmo, lo que sea, porque además acá todo, en serio, todo lo reducen a una disputa de ese nivel,
A quien tienen que reclamarles al presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien dijo además en varias entrevistas en medios de comunicación que esa terna había sido consensuada supuestamente con el pleno del organismo. Entonces, a quien deberían reclamar por haber enviado el nombre de Godoy, de Dunia Martínez y de Telmo Molina, que es de donde sale la elección finalmente y el elegido para ser presidente de la Judicatura, es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Si queremos ser lo absolutamente honestos en este asunto. Y, digamos, un pedido que va a caer en una funda o en un saco roto es: ya dejen en serio de pensar que el país es única y exclusivamente correísmo y anticorreísmo y reducirlo todo. El debate de la libertad de expresión, el caso de Alondra, la elección del presidente de la Judicatura, los juicios políticos, la disputa entre la Asamblea y el Ejecutivo, los partidos de la selección de fútbol, las convocatorias para la eliminatoria del Mundial, que todo se reduce a correísmo, anticorreísmo. En serio, de verdad, ya esto es una payasada. Pónganse serios. 7:46. Hasta acá el comentario. Nos despedimos del profe.